Le estamos dando al Señor la gloria, dándole gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por este domingo 16 de octubre de 2022, que estamos en comunión con el Espíritu Santo y con ustedes, con todos los santos de la Iglesia de Jesucristo. Y que hoy les queremos saludar con tres versículos muy importantes que tienen que ver con la preparación de la Iglesia y las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El tema de hoy tiene por título: el arrepentimiento verdadero no vuelve al pecado. Leamos Lucas 24, y vamos hasta allá, 47, y dice la escritura de esta manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas son palabras de Jesucristo. El pueblo de Dios, nosotros los santos, la Iglesia de Jesucristo, no hemos entendido la esencia y el significado del arrepentimiento de pecados y su aplicación. El Señor Jesucristo empezó su ministerio predicando diciendo: arrepentíos. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y dice la escritura de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al final de su ministerio, ya resucitado, insistió en que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, como hoy está sucediendo, según leímos aquí en Lucas 24:47. El Espíritu Santo, quien es el autor de todas las Escrituras, el que nos revela e inspira a todos los hijos de Dios y a sus siervos, me ha llevado a estudiar este tema. Según la mayoría de los cristianos lo tenemos entendido y dominado, cuando no es así. Y es necesario que nos volvamos al Espíritu. Vamos a leer Juan 16 hasta allá, versículo 13, para que usted vea que Él es el que nos va a hablar la verdad. Y dice así la Escritura en Juan 16, 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que la verdad todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu de verdad el que nos guiará a toda la verdad, quede confirmado. Si experimentamos el arrepentimiento verdadero, nuestra manera de pensar y nuestro modo de vivir tendría que sufrir un cambio radical que nos apartaría del pecado y de la práctica del mismo, así como buscar y acercarnos a Dios, según Mateo 12:41. Vamos ahora a Mateo 12:41 para confirmar esta palabra. Y la Escritura dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás en este lugar. Ahí hubo un cambio y se apartaron del pecado, de la desobediencia a Dios y de la práctica del pecado, y fueron perdonados por el Señor, y no vino juicio en ese momento sobre Nínive. El juicio vino después, cuando ellos se olvidaron de este arrepentimiento y volvieron a sus obras malas, y entonces vino aquel juicio que está profetizado en la profecía de Nahum. Pero en la profecía y a través del profeta Jonás vino este arrepentimiento, y Nínive de ese tiempo es ejemplo de lo que nosotros debiéramos hacer, un arrepentimiento verdadero que también lo sacó no solo del pecado, sino que se acercaron, buscaron a Dios y recibieron el perdón de Dios y la excepción del juicio y de la sentencia que correspondía en esos momentos. Vamos a ver, para que sigamos adelante, aunque yo no tengo el propósito hoy tanto de hablar de lo que pudiera ser
el arrepentimiento de cómo es, sino más bien estoy hablando para qué es y cuál sería su aplicación. Pero de todos modos veamos los términos. El término como verbo es metanoeo y es pensar diferente o pensar después o pensar diferente. Y eso es lo que Dios está queriendo, que nosotros pensemos diferente y pensemos después. Esto es decir, como reconsiderando y sintiendo una compunción, y eso vendría a ser arrepentirse. Sería cambiar la mente, porque eso es lo que tiene los dos términos, es una palabra compuesta, meta, cambio, y noeo, o no, que viene de nois, mente, cambiar la mente, cambiar de pensar. En cuanto al sustantivo metanoia, es una compunción por culpa, fíjese bien, una compunción por culpa, es decir, una reflexión, es decir, una meditación con un dolor, como un reconocimiento, con una tristeza, como veremos más adelante, por culpa, que incluye una reforma, es decir, incluye un cambio, de tal manera que el arrepentimiento no solo es, como dirían algunos, golpes de pecho, reconociendo una culpa, sino una reforma, un cambio. No podemos quedar igual cuando el arrepentimiento viene a nuestra vida. Eso es lo que el Señor quisiera. Lamentablemente, nosotros volvemos a repetir la práctica de pecados o la práctica pecaminosa y andar en obras muertas cuando no debiera decir. Bueno, también implica una reversión de la decisión de otro, ¿sí? Entonces, en eso significa que nosotros nos volveríamos y que revertiríamos nuestras decisiones para alinearlas a la voluntad de Dios. Esto es arrepentimiento. Podríamos resumirlo, es un cambio de parecer, un cambio de propósito, un cambio de opinión. Y de esto veremos bastante en algunos versículos más adelante. Vamos a dar un concepto de arrepentimiento. Es el llamamiento, porque el arrepentimiento es un llamamiento, es el llamamiento, o sea, una invitación, es el llamamiento divino que nos hace reconocer nuestros pecados delante de Dios y de los hombres, para apartarnos de toda práctica de pecado y volvernos a Dios, alcanzando la salvación de nuestra alma y la participación en el reino de Dios. Vamos a leer algunos versículos para confirmar este concepto que hemos dado y vamos hasta a Mateo capítulo 9, versículo 13, y dice la escritura así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, es decir, no vengo a invitar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? ¿A qué nos viene a llamar? ¿A qué nos viene a invitar a los pecadores? Al arrepentimiento, es decir, para apartarnos de los pecados, para apartarnos de la naturaleza pecaminosa y volvernos a Dios, acercarnos, buscar a Dios y volvernos a Dios. Vamos a confirmar también esto, no solo es el sentir del Evangelio, sino que esto queda proyectado también en las cartas que el Señor dio a otros siervos de Dios, en este caso en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice: el Señor no retarda su promesa de su venida, el advenimiento por segunda vez de Jesucristo, el regreso a esta tierra, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, fíjese bien, paciente para con nosotros, o sea, para todo este mundo, para toda esta tierra, para todos los que habitamos esta tierra, no queriendo que ninguno perezca. Este es uno de los objetivos del arrepentimiento, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esto va a significar que nosotros reconozcamos el pecado, nos apartemos de él, nos acerquemos, busquemos a Dios y nos acerquemos a él, es decir, nos volvamos a él. Ahora vamos a ver lo que el siervo Pablo dice allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, es decir, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque voy a decirles que hay dos cosas, dos sustantivos que producen salvación: el arrepentimiento y confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para ser salvos, y eso lo veremos, lo vamos a confirmar allá en lo primero, en 2 de Corintios 7:10, más adelante lo citaré,
y en Romanos capítulo 8. Ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a Primera de Juan, vamos hasta allá porque estamos hablando de que esto se proyectó, Primera de Juan capítulo 3, 8 y 9, y dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, eres nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es contundente y le explicaremos más adelante qué es lo que Dios puso en el corazón de Juan el evangelista, tanto en su evangelio como en esta primera carta de Juan, y que también la virtió sobre las otras, aunque la primera carta de Juan a la iglesia es la que nos habla de la situación de dejar de practicar el pecado. Vamos ahora hasta Marcos, nos regresamos al Evangelio, por favor acompáñeme y vamos allá hasta Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y este es un versículo que vamos a usar por lo menos en otra ocasión más. Y dice así, diciendo, es palabra de Jesucristo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, el acercamiento de Dios a través de la obra de Jesucristo, porque Él es el reino de Dios. Él se ha acercado, Dios se ha acercado, es tiempo de buscarlo, es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Él y correspondamos su paciencia, su benignidad, su amor, su gracia y su misericordia. Dices, arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en la buena nueva. Precisamente vamos ahora a 2 de Corintios 7:10, lo que venía yo citando, porque quiero dejar totalmente corroborado lo que aquí está escrito. Y mire lo que dice la Escritura: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento, la metanoia, es para salvación. Ese llamamiento divino es irrevocable. Aquí dice que no hay que arrepentirse, pero la palabra ahí en griego es ametameletos, y la partida A es una partícula negativa. Significa sin lamentarse, sin pesar. Lo anterior en razón de haberse apartado del pecado, ¿sí? De haberse apartado del pecado debe de ser sin pesar, sin lamentarse. ¿Esto qué quiere darnos a entender? Que a veces decimos, híjole, me gustaba andar en ese pecado, me gustaba acariciar esa obra de la carne, me gustaba experimentar esa obra de muerte. Eso es lo que quiere decir, lamento haber conocido a Jesucristo, lamento haberme arrepentido, haber tenido este cambio de mente, este cambio de parecer, este cambio de pensar, este cambio de opinión, este cambio de propósito. Lamento y me da un poco de tristeza que ya no pueda andar en ese deseo de la carne que mi vida practicaba, y lamento en que yo no pueda andar en esa concupiscencia. Entonces dice que cuando nosotros recibimos de parte de Dios una intervención, viene tristeza, y esa tristeza produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, de lo que no debemos tener pesar, de lo que es irrevocable. Y lo irrevocable es aquello a lo que nosotros no nos podemos regresar, a aquello que nosotros no debemos buscar cambiar o transformar de ninguna manera, y que no puede ser revocado, es decir, no puede ser por ninguna palabra, ni por ninguna ley cambiado, ni por ningún decreto, ni por ninguna declaración. Sí, porque entonces quiere decir que es ese asunto de no arrepentirse, del arrepentimiento, de no revocar, es irrevocable,
en razón de que nos hemos apartado del pecado. Y nos hemos apartado del pecado, eso es lo que vamos a tratar. Si nos damos cuenta que una opinión personal, que un parecer, que un pensar o pensamiento, que un propósito, que una forma de caminar, que una decisión tomada está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra dicha o hablada por Dios, es tiempo de proceder al arrepentimiento, sin lamentar el haber dejado atrás un deseo de la carne, una obra de muerte o un deseo de los ojos inmundo, un oír, un tocar o hablar que nos contamine, ¿sí? O que contamine a otros y que nos lleve a participar de corrupción. El verdadero arrepentimiento reconoce y renuncia a lo siguiente. Y vamos a ver toda una lista tremenda. Y nos regresamos porque este pensar de Dios no es dado nada más en el Evangelio por Jesucristo. Esto es un pensar de Dios que viene desde el Antiguo Pacto y leeremos algunos pasajes, no todos, en donde se nos habla de ello. Vamos pues a Proverbios capítulo 3, me acompaña por favor, muy conocido, versículo 7, y dice la Escritura así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que dijimos, ¿verdad? Si nos damos cuenta de que andamos en opiniones personales. Mire lo que dice la Escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino en la de Dios. Entonces, una de las cosas de las que nos tenemos que arrepentir, de que debemos de tener un cambio de mente, es un cambio en nuestra propia opinión. Dejemos de andar en nuestra propia opinión, andemos en la opinión de Dios. Pero ¿cómo andar en la opinión de Dios si no conoces las Escrituras? Si no conoces todo lo que está en la palabra del Señor, todo el antiguo pacto manifestado en los 5 libros del Pentateuco, escritos a través del siervo Moisés, en los libros históricos, en los libros de sabiduría, en todo lo que se nos viene a enseñar por los profetas, en donde hay tanta sabiduría de Dios y tanta opinión de Dios, y que anula nuestra propia opinión, y que el caminar en nuestra propia opinión, como más adelante veremos, nos lleva al fracaso. Vamos ahora a Jueces, vamos allá, porque hablé en otra parte aquí diciendo, si nos damos cuenta que una opinión personal, que un parecer, vamos a ver del parecer, y vamos ahora hasta Jueces, me acompaña usted por favor, capítulo 17, versículo 5, y ¿qué nos dice la Escritura aquí? Y dice así el versículo 5: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera el sacerdote. Versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Haces a un lado tu parecer y buscas el parecer de Dios en su palabra. Aquí se nos habla de un caso de una confusión y de un acto de religiosidad en donde se estaba practicando un sincretismo, es decir, pensar que estaba sirviendo a Dios, como muchos dicen, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo la obra de Dios. Tú no haces la obra de Dios, yo hago la obra de Dios, pero están haciendo la obra de Dios fuera del parecer de Dios, fuera de lo que Dios ha señalado. Y este hombre levantó, como dice aquí, de su casa dioses, hizo un efod, y el efod era para consultar, y terafines, estos también se conoce como dioses del hogar, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote, cuando en ese tiempo el sacerdocio estaba totalmente entregado a una sola familia, la familia de Leví. Entonces Micaía pensaba que estaba sirviendo a Dios, pensaba que estaba haciendo las cosas que Dios eran del parecer de Dios, y no,
¿Qué tenemos nosotros que hacer a un lado nuestro parecer y buscar el parecer de Dios en su palabra? Esto es muy claro y vamos a dejar, en esto sí quisiera yo que regresáramos a ver la palabra de Dios allá en segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 14 al 18, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Ahí está la situación de apartarse, para no practicar pecado. Dice el Señor: y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es un ejemplo de los yugos desiguales. Toda clase de relación íntima, en esto me refiero al matrimonio y a la familia, o cercana entre personas, trabajo, asociaciones de todo tipo, sincretismos, ecumenismos, es decir, el decir que cualquier religión me lleva a Dios, y que cualquier camino me lleva a Dios. Esto es totalmente vivir en un yugo desigual. Y hoy el cristiano está desobedeciendo por sus conveniencias personales, por sus conveniencias sociales o conveniencias económicas. Ha habido una serie de desobediencias en yugos desiguales. Dios le quemó a un rey todos los barcos por a levantar un yugo desigual, es decir, no estuvo de acuerdo en esa relación política y de trabajo, como aquí vemos, y Dios levantó un gran enojo porque Salomón tuvo matrimonio con mujeres idólatras que lo llevaron a la idolatría, y que lo llevaron a, después de ser el hombre más sabio de ese tiempo, vino a ser el hombre más entontecido por la idolatría. Qué tremendo, todo esto por el matrimonio y la familia, asociaciones de todo tipo. Yo he mirado a veces que se unen iglesias y acaban por ser destruidas, y sincretismos, esto es decir, la práctica de una revoltura de cosas idólatras y paganas, diciendo que pueden ser parte del cristianismo, como hoy está sucediendo en muchas iglesias donde se practica todo esto de las fiestas paganas, y donde también se está tratando de meter las fiestas judías dentro del cristianismo, cuando nosotros sabemos que eso ya fue dado por obsoleto. Y aunque hay una proyección, una sombra, porque todo, la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis apunta a Jesucristo, no justifica que en un momento dado estemos expectantes que el cumplimiento de esas fiestas tengan que traer eventos para nosotros los cristianos. El ecumenismo también tan señalado, en donde pues todas las religiones conducen a Dios, todas las religiones son buenas, todas las religiones tienen valores morales buenos. Eso no lo podemos aceptar, porque nosotros sabemos que ese es un yugo desigual, y que, amado hermano, nosotros no podemos más que declarar que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bien, vamos a dejar eso. Yo hoy estoy hablando: haz un lado tu parecer y busca el parecer de Dios en su palabra. Ahora vamos a hablar, porque vengo diciendo aquí y estoy comprobando, ¿verdad? Lo que dije. Si nos damos cuenta que una opinión personal, que un parecer, ya vimos esos dos, que un pensar o pensamiento, vamos a ver ello. Vamos a ver de los pensamientos. No regresamos y vamos desde el Antiguo Testamento y vámonos hasta Proverbios capítulo 6, 18a. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Maquinar pensamientos inicuos. Tenemos que apartarnos. Dios está demandando un arrepentimiento, un cambio de parecer, un cambio de mente y de pensar,
para que no estemos participando de maquinar pensamientos inicuos. ¿Cuánta lucha no tenemos aún? Los que ya son pecadores y aquellos impíos o los que como cristianos tienen una conducta impía, pueden tener esta clase de maquinaciones, de pensamientos, y algunos cristianos y algunos hijos de Dios que podemos en un momento dado a través de los sueños o de pensamientos que vienen a nuestra vida, maquinar pensamientos inicuos. Tengamos cuidado, Dios está diciendo que de todo esto nos tenemos que arrepentir, y a veces tenemos que decir, Señor, esto, quiero borrar este pensamiento, quiero borrar esta maquinación, no corresponde a mí como hijo de Dios y menos como siervo de Dios. Bien, vamos a ver ahora Génesis capítulo 6, no me puedo entretener para explicar todo esto tan ampliamente, solo estamos hablando. Y no olvidemos nuestro tema, el arrepentimiento verdadero no vuelve al pecado. No quiere que el Señor que volvamos a tener una mente que maquine pensamientos inicuos. Ahora vamos hasta el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Aquí en el hebreo el designio significa imaginación, significa propósitos, significa deseos. A veces, amado hermano, estamos usando de nuestra imaginación y tenemos fantasías que inclusive muchas de ellas no se van a realizar, y algunas otras que pudieran llegar a realizarse y que se vuelvan un propósito o un deseo. Tengamos cuidado con los designios de los pensamientos, como dice aquí, de ellos eran de continuamente hacer el mal. Bien, vamos ahora, y esto estamos dando otra aplicación porque estamos en el asunto de vivir en el arrepentimiento verdadero. Si nosotros estuviéramos en el arrepentimiento verdadero, estas cosas ya no debieran de acontecer, no debiéramos de imaginar ciertas cosas para mal, o propósitos para mal, o deseos para mal, sino que debiéramos quitar toda esa clase de fantasías que en nuestra vida pudieran venir. Vamos ahora hasta Isaías, y es muy conocido, y estamos dando una aplicación con respecto al tema que traemos, 55, 7 y 8. Y dice la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Está hablando de los pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ahí está el acercarse, el buscar a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Ahí está el perdón. Cuando el arrepentimiento es de nuestros pecados, vamos a recibir perdón, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vea usted bien claro, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces hay pensamientos contrarios y diferentes a los de Dios. Nosotros tenemos que vivir ese arrepentimiento verdadero y no volver al pecado cuando haya pensamientos contrarios y diferentes a los de Dios. ¿Cuántos cristianos, cuántos santos están sin un arrepentimiento verdadero y están dejando correr pensamientos contrarios y diferentes a los de Dios? ¿Y cómo es que nosotros podamos tener los pensamientos iguales a los de Dios y de acuerdo a Dios? Pues solamente cuando nosotros tenemos dos cosas: buscamos al Señor, invocándolo y dando lugar al Espíritu de verdad, como lo vimos, su Espíritu Santo, y escudriñando la palabra, para que nosotros podamos corregir, redarguir, ser enseñados, ser instruidos, de tal manera que andemos en los pensamientos que Dios quiere y que sean de acuerdo al pensamiento de Dios. Vamos a ver que de esto Jesucristo estaba muy claro, y nos vamos ahora hasta Mateo. Me acompaña, por favor, capítulo 9, versículo 4, y dice la Escritura así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Vea lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en este momento. Él conocía los pensamientos de mal. Órale. Y estaban ahí asentados en el corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Hay siervos y hay hijos de Dios que dicen que Jesús no puede penetrar y conocer nuestros pensamientos, y que nuestros pensamientos no pueden ser de mal
o de práctica de pecado. Eso es una grave equivocación, porque aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo bien claro: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estaba señalando un pensamiento de mal. Vamos a Mateo 12:25 para que sigamos comentando todo ello, y dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, otra vez el Señor conocía los pensamientos y los conoce, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Entonces era para dar una respuesta a Dios. Jesucristo conoce tus pensamientos y te puede dar una respuesta correcta a esos pensamientos de mal y esos pensamientos contrarios y diferentes al Señor, y que están llevando tu vida por un caminar incorrecto. Mateo 15:19. ¿Por qué estoy dando un poquito más acerca de esto de los pensamientos, de los designios de pensamiento para mal? Porque una de las peores luchas que nosotros tenemos es precisamente en nuestro pensar, en nuestra mente. Hay mucho engaño y muchas cosas están viniendo contrarias a Dios a través de nuestra mente, a través de lo que pensamos. Ahora estamos en Mateo 15:19 y dice: porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿De dónde? De adentro, de tus entrañas, de lo profundo de tu ser. Y dice ahí: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire, todo lo que sale ahí es una lista que hemos visto dando otra clase de aplicación, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y a veces decimos, pues es que fui sorprendido en esto. Normalmente no es así. El Señor nos está diciendo que todo esto es un proceso de incubación, así le llamamos, para que venga a dar a luz en el momento dado. Es decir, que los malos pensamientos y todo lo que trae esos malos pensamientos no se dieron en una forma instantánea. Puede que hayan venido maquinaciones, puede que hayan venido designaciones, y propósitos, imaginaciones, fantasías, pero les dimos lugar. Y eso es lo que estamos tratando hoy, de que el arrepentimiento verdadero me haga abandonar, ¿sí? No volver a este tipo de pecados en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que parte de nuestro corazón. Bien, vamos a dejar ahora y nos vamos hasta Lucas 24, vamos a cambiar de evangelio y vamos hasta Lucas 24, capítulo 24, versículos 37 y 38. Y dice así: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Vean nomás lo poderoso que se vuelve la mente, los pensamientos. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Vea cómo nos afecta tan gravemente, y que muchas veces vamos a tener que experimentar un arrepentimiento verdadero y apartarnos de esto. Jesús dijo que espantos, temores, dudas, incredulidad, turbación vienen de los pensamientos en el corazón, vienen de tu mente. Órale, fíjate nada más. A veces tenemos en nuestra mente no está pasando nada y como que nos sentimos espantados o con temores o con dudas, o nos sentimos turbados o como confundidos. Bueno, pues ¿qué está pasando? Es el momento en que tú te digas: Señor, me aparto de esto, yo ya he pedido en esta hora que tú me perdones este tipo de pecados, me he arrepentido, no tienen por qué venir, Señor. Pero mire a quién le estaba diciendo esto: a 10 de sus apóstoles. Ándale. Entonces, no es que digas: ay, no, pues es que los pastores son tan espirituales. Pues también nos pueden venir espantos, temores, dudas, incredulidad, turbación, confusión a través de los pensamientos. Tengamos mucho cuidado, y cuando esto suceda, entonces practiquemos el arrepentimiento verdadero, nos apartemos de ello y nos busquemos y nos acerquemos a Dios.
vamos a ver que esto Dios ha dispuesto, porque vamos a agregar todavía y nos vamos hasta Filipenses capítulo 4, muy conocido de cada uno de nosotros, y dice así, versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios guarda nuestros pensamientos. Esto podría ser algo que viene desde Isaías 26, 3 y 4, ¿sí? Porque ahí nos dice, porque tú guardarás en completa paz aquel que en tu pensamiento persevera, porque en ti ha confiado. Confiad perpetuamente, Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios guarda nuestros pensamientos, pero tenemos que tener cuidado para que no venga ninguna turbación, ni temores, ni espantos, ni miedos, ni dudas, ni incredulidades. No vengan ni confusiones, ni desestabilizaciones, de ninguna manera que en un momento dado vengan a cambiar muchas cosas en nosotros, sino que reconozcamos que esos pensamientos son contrarios al Señor y tenemos que librarnos de ellos. Mire en lo que debemos de pensar. Filipenses 4:8: si aceptamos el arrepentimiento, que es irrevocable, es decir, como ya vimos ahí claramente, que es irrevocable. ¿Y qué dijimos que es irrevocable? Sin lamentarse, sin pesar, ¿sí? Ahí, si aceptamos ese arrepentimiento verdadero que es irrevocable, no nos va a causar ni pesar ni lamento. Este es nuestro pensar. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 2, todo lo justo, 3, todo lo puro, 4, todo lo amable, 5, todo lo que es de buen hombre, 6, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Muy bien. Alargué un poco este tipo de arrepentimiento verdadero, que para no volvernos a esa clase de pecado que viene por nuestra mente o por nuestros pensamientos. Ahora vamos a ver, porque yo dije también que si nos damos cuenta que hay una opinión personal, ya lo vimos, un parecer, un pensamiento, dice un propósito. Vamos a ver con respecto a los propósitos, porque el Señor nos está diciendo: arrepiéntete de tus propósitos y cambia también entonces tu voluntad, cambia tus deseos, porque ahí es donde están sembrados los propósitos. Y vamos a ver algunos versículos en donde nosotros ahora tenemos que hacer un lado, arrepentirnos de nuestros propósitos y volvernos a los propósitos del Señor. Vamos, bastantes versículos, voy a tomar 3 del Antiguo Pacto y 3 del Nuevo Pacto. Y nos vamos hasta el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vea nada más la docilidad del salmista, que es la que usted debiera de tener. Señor, yo ya no quiero mis propósitos, cambia mis propósitos, cumple tu propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces, reconociendo que el propósito de Dios trae su misericordia y tú cumples la obra de tus manos, no la desampares, Señor. Vamos a ver también el Salmo 48, vamos hasta allá. El salmista en esto era una persona que tenía mucha claridad y dice ahí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Si vimos que sin pesar, sin lamento, tiene que ser. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí podemos pensar, tu palabra está en medio de mi corazón. Sin pesar, el hacer tu voluntad, el sin pesar a cumplir tus propósitos. Porque a veces nosotros decimos: ay, qué difícil es cumplir los mandamientos del Señor, ¿sí? Cuando la Escritura nos habla ya en 1 Juan que los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuando el Salmo 19 nos habla que los mandamientos del Señor alegran nuestro corazón, pero pues esto es cuando tú no quieres cambiar tu propósito, si quieres cambiar tu voluntad. Pero cuando hay ese deseo sin pesar, haremos la voluntad y recibiremos la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Vamos al Salmo 143, dije 3,
y después nos vamos al nuevo pacto. Salmo 143, 10. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, aquí ya está hablando de una total docilidad y totalmente que nosotros seamos un alma, una enseñable y dócil para que el Señor haga su obra. Enséñame a hacer tu voluntad. Ahora nos vamos a lo que aprendemos del Señor Jesucristo y también es muy conocido y estamos dando esta aplicación conforme al tema que venimos hablando. Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad. Vea la importancia de cambiar nuestros propósitos, nuestra voluntad y alinearla a la de Dios se vuelve un imperativo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, de tal manera que se vuelve un imperativo, un mandamiento. Juan 5:30, y dice la escritura así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No debes buscar tu voluntad, acércate a Dios y busca su voluntad, y busca hacer su voluntad, no la tuya. Esto va a romper totalmente con un pecado de necedad, de contumacia, de rebeldía, de capricho, de manipulación, que hoy muchos cristianos están queriendo hacer y que dicen: no, si esa es la voluntad de Dios, no me conviene. Si acercarme a Dios es que en esta hora tenga yo que buscar la voluntad, y pues para esto te envió Dios a esta tierra, para que haga su voluntad. Y eso precisamente está dado allá en Mateo 6:10, cuando leímos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí veamos algo muy importante: tenemos que cambiar nuestra voluntad a como se hace en el cielo. ¿Sabe qué? En el cielo no se acepta romper la voluntad determinada por Dios, la voluntad perfecta, la voluntad directiva. No se acepta. Y cuando a alguien lo intentó, o a muchos lo intentaron, Satanás y los ángeles caídos fueron echados del cielo y avergonzados. Allá no se acepta hacer otra voluntad más que la voluntad de Dios, más que la voluntad del Padre de los cielos y de la tierra. Y eso debiera de hacerse también aquí. Hágase tu voluntad, acércate y busca a Dios para hacer su voluntad, y que no te cause ni lamento ni pesar. Acuérdate que el arrepentimiento es de Dios, trae salvación y es irrevocable. Bien, ahora seguimos con lo que veníamos hablando. Veníamos hablando de que, si te das cuenta, de un propósito y de una forma de caminar. Ahora vamos a ver con respecto a tus caminos. Vamos a otra vez al antiguo pacto y vamos hasta Proverbios. Me acompaña usted, por favor, al libro de Proverbios, al capítulo 14. Vamos hasta allá, versículo 12, y dice: hay caminos que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre, está en singular, perdón, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es que yo estoy caminando bien, yo no voy mal. Pues ten cuidado. Tienes que saber que hay camino que te parece derecho, pero que finalmente es camino de muerte. Y esto es cuando estos caminos, ahorita lo veremos más adelante, no son los caminos o el camino señalado por Dios. Vamos ahí a Proverbios capítulo 3, ahora obtengamos el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto nos habla de que si nosotros queremos asegurar por dónde vamos caminando, tenemos que reconocer que Dios tiene que intervenir en nuestros caminos y él enderezará las veredas. No es fácil, pero damos lugar a la intervención de Dios en nuestros caminos, él va a enderezar nuestras veredas. Esto está confirmado
y vamos hasta Isaías 55:9, y dice la Escritura: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero a veces dices, no es fácil, no es fácil. Vamos allá, porque ahora nos vamos hasta Mateo 7 en otra aplicación, 13 y 14, y vamos a ver qué dice la Escritura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este camino es el camino de la comodidad, sin que haya a veces dificultad. Pero vamos a ver, 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? El arrepentimiento te señala el camino correcto. Te señala el camino correcto. Entonces, Señor, aquí estoy queriendo tener un arrepentimiento verdadero. He mirado que cuando permanezco en mis caminos, las cosas han salido mal, han terminado mal. Ahora, Señor, te busco. Ahora me acerco a ti. Ahora reconozco que no todos mis caminos son los correctos, pero tú me has dado el camino correcto. Oh Señor, ahora que estoy en el camino correcto, está muy angosto, está muy estrecho, está muy, Señor, difícil de caminarlo, pero aquí está advertido por ti, y esto señala el camino correcto. Entonces, cuando nosotros tengamos esta clase de angostura o de estrechez, o que nos sentimos apretados, entonces quiere decir que es el camino correcto. Renunciemos de acuerdo a esto a los caminos alternativos para la vida eterna. El arrepentimiento verdadero nos señala un solo camino, que es Jesús, según Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto habla de que nosotros tengamos cuidado por dónde caminamos. Analiza por dónde estás caminando. Si has tenido un arrepentimiento verdadero y has reconocido esto, entonces vas en el camino correcto. No vuelvas atrás, no vuelvas al pecado, no pongas tus ojos atrás. No te sea de pesar todo esto, ni de lamentar, sino por el contrario, de decir: Señor, estoy en estrecho, estoy en angosto, pero estoy confirmando que tú me estás llevando por el camino verdadero, por el camino correcto. Gracias, Señor, por ello. Ahora pensemos, el verdadero arrepentimiento nos lleva a rechazar actos religiosos. Esto estamos pensando en lo demás que aquí se nos está diciendo, ¿verdad? Que una decisión tomada está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra dicha o hablada por Dios. Es tiempo de proceder al arrepentimiento, ¿sí? Y vamos a pensar en esto. Si el verdadero arrepentimiento nos lleva a rechazar actos religiosos, rituales externos, formalismos que nos hacen ver como justos cuando no lo somos. Nos engañamos. Vamos a Mateo 3, 7 y 8. Y dice ahí: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que en esta hora nosotros vemos. No, más adelante leeremos: el bautismo de agua en sí mismo no salva. Ahorita lo vamos a comprobar. No sirve que te bajes como querían estos fariseos y saduceos cuando no ha habido. El arrepentimiento es algo que sucede en el interior de tu ser, en tu corazón, en tus entrañas. El arrepentimiento verdadero está ahí, en tus entrañas, en tu corazón, en tu alma. Y
estos se acercaban, dice, bueno, pues házmelo exteriormente. Como diríamos, ¿verdad? Estos eran pecadores remojados, o como algunos más fuertemente dicen, estos eran diablos remojados nada más, porque no había en ellos un arrepentimiento verdadero. Ellos no querían dejar su pecado, querían algo externo. ¿Cuántas cosas quieren externas? Quiero casarme en la iglesia cristiana, pero no soy cristiano, estoy en yugo desigual, no es cristiano, menos mi pareja, y ahí estoy haciendo un acto formalista, haciendo un acto social, nada más, un acto externo, y quiero así quedar bien con la sociedad, con la iglesia, con los pastores, con mis familiares, con mi padre, con mi madre. No nos sirve de nada esto, quiero presentarme como justo, voy a bautizarme para que me vea la iglesia, pero en verdad que yo no me he arrepentido y no he nacido de nuevo, no vive Jesucristo en mi corazón. Todos estos son actos religiosos, sí, de tal manera que no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino queremos engañar a otros. Cuando hay un profeta de la altura de Juan el Bautista, él le dijo, generación de víboras. Muchos dirían, ¿qué tiene de malo que hoy estamos bautizando en agua y que alguien venga y se bautiza? Si no confiesa a Jesucristo y si no se ha arrepentido de sus pecados, no está apto para bautizarse en agua, porque esto viene de adentro de las entrañas, como hace rato dijimos. Entonces diríamos, los que no se arrepienten verdaderamente de corazón no son salvos. Lo que Juan el Bautista y también Jesucristo les dijo, ustedes no son salvos, porque para ser salvos hay que arrepentirse de pecados y veremos más adelante, hay que creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para ser salvos. Ustedes no son salvos. Vamos a ver qué dice Lucas 11. Vamos allá, 39 y 40. Me acompaña, por favor, hasta Lucas 11, 39 y 40. Y dice así. Pero el Señor les dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso, vea, lo de afuera, externo, y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. ¿Te preocupa lo de afuera? ¿Te preocupa lo que dice, lo que diga la sociedad? ¿Te preocupan los prejuicios sociales, la religiosidad? Las formas, hay muchos cristianos, muchos santos, que lo que les preocupa son las formas y no les preocupa el fondo, la raíz del asunto. Y aquí está hablándose que Jesucristo dijo, el asunto de ustedes está adentro. Por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y de esta manera Dios lo conoce. Ahora nosotros veremos otras cosas más. Que a Juan 3:3. Y dice ahí, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nosotros estamos viendo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es decir, has experimentado el acercarte a Dios, el pedir perdón por tus pecados, el creer y recibirlo, y has nacido de nuevo. El bautismo de agua en sí mismo no salva, y eso lo vamos a ver en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos hasta allá, porque muchos dicen, ay, pues bautízate, y porque ahí dice, y predicar a todo el mundo, y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, es una orden del Señor, pero el bautismo en sí mismo no salva. Lo que salva es recibir a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, pero en el aspecto, no quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios,
por la resurrección de Jesucristo. Entonces, que fuimos salvos por la resurrección de Jesucristo, pero ¿para qué pasó? Para que Cristo resucitara, murió, derramó su sangre, creemos en Él, resucitó, venció a la muerte, y entonces nuestra fe está plena y llena, ¿sí? No te engañes, ni te dejes engañar, porque así a veces les dicen, ay, se murió el niño, bautízalo para que se vaya al cielo. No, el bautismo en sí mismo no salva, si no hay antes arrepentimiento y confesión y acercarse y buscar a Dios, como hace rato dije. Entonces dijimos, el arrepentimiento conduce a la salvación según 2 Corintios 7:10. Y la confesión con tu boca, Jesús es el Señor, y según creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, eso es lo que salva. Oh, eso está escrito, vamos a leerlo en Romanos. Lo de 2 Corintios 7:10 ya lo habíamos leído, pero ahora nos vamos a Romanos capítulo 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Más claro que nada. Entonces eso es lo que salva. De nada sirve que alguien sea bautizado en agua o con agua si no hay de inicio arrepentimiento verdadero de corazón y si no está dispuesto a dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, manifestar obras buenas. El arrepentimiento verdadero es una puerta abierta, fíjese bien en esto que estoy diciendo, de parte de Dios para corregir, quitar, limpiar toda clase de pecados. Más adelante veremos que el arrepentimiento debiera de ser único, pero como no es así, puesto que seguimos arrastrando nuestra vida a la naturaleza pecaminosa y seguimos cometiendo pecados, entonces el arrepentimiento verdadero se vuelve una puerta abierta de parte de Dios para corregir, quitar, limpiar toda clase de pecados. Vamos a ver en otra aplicación, y ahora nos vamos al sermón del monte o de la montaña, hasta Mateo, me acompaña, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y mire lo que dice la Escritura allí. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí lo que el Señor está diciendo, que tengamos cuidado y que corrijamos y que nos arrepintamos de homicidios corporales y de homicidios morales que a veces practicamos, es decir, es muerte, ¿verdad? No solo física, sino muerte social. Bueno, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Falta de perdón. Miren lo que el Señor nos dice, la falta de perdón. Es necesario que nosotros tengamos en nuestro corazón el continuo perdón para no estar guardando pecados ajenos. Y vamos ahora hasta allá a Lucas 17, y vamos a Lucas 17, versículos 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Tiene que ver con una actitud de arrepentimiento para que tú también perdones. Regresamos a Mateo 5, 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, el Señor nos dice, no entres en pleitos, en contiendas, arrepiéntete si eres contencioso, si estás peleando, si eres gente que alegas todo, que te quejas de todo. Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Codicia en el corazón, en este caso habla del sexo opuesto, pero podemos codiciar otras cosas, como dice también allá los 10 mandamientos. 5,
29 al 30, y dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, y si pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ojo derecho y mano derecha que caen o caídas contaminadas moral y espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 11, ¿sí? Versículos 34 y 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esto lo debías de creer, que estamos metiendo por nuestros ojos, por nuestra vista, tinieblas. ¿A dónde? A nuestro cuerpo. Entonces esto tendrá ciertas consecuencias que a veces no llegamos a entender. Ahora vámonos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿cuáles son tus sentidos? Vista, oído, gusto, tacto y olfato, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sentidos extraviados. Si esto tiene que ver con tus sentidos, porque aquí habla de ojo derecho y mano derecha, aquí habla de dos sentidos, la vista y el tacto, pero hay más, ¿sí? Ahora regresamos a Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No al divorcio, que rompe el pacto ante Dios entre el hombre y la mujer. Hoy los matrimonios en las iglesias se están volviendo actos sociales, que esté muy bonita la novia, que mira nada más qué vestido tan hermoso, mira qué bonitas las damas, mira los que son testigos, mira nada más cómo se vistió el novio, puras cosas sociales. Pero el pacto delante de Dios tiene que ser algo muy serio, porque es entre el hombre y la mujer, y el Señor dice que no acepta, y nos enseña no al divorcio, y hay que arrepentirse. Si decimos me voy a casar y si me va mal me divorcio, pues arrepiéntate, porque eso es un pensamiento equivocado. Mateo 5, 33 al 37, y dice: pero yo os digo, no juguéis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Romper con la mala costumbre de jurar en vano. Mire, gente, ¿verdad?, que toma y hasta se pone en la boca sus manos de alguna manera, y juran en vano. ¿Y de qué les sirve? Y juran con engaño, y dice el Señor: sea tú decir sí, sí, y no, no. Ten cuidado. Ya hemos visto esto un poco más en otras predicaciones. Mateo 5, 38 al 41. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. No te hagas justicia por tu propia mano, deja a Dios el Señor la venganza y el hacer justicia y juicio. Mateo 5, 42 al 46. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Corrigiendo la manera de amar, a quién y cómo amar. Esto es lo que Dios está diciendo: arrepiéntete de cómo amas. Esto es un amar egoísta, convenenciero.
muy diferente al amor que Dios está queriendo que tengamos para con nuestro prójimo y para con nosotros mismos. Ahora nos cambiamos a Lucas, me acompaña, capítulo 10, versículo 13. Y vamos a ver qué obtenemos de ahí. Y dice la escritura así. Capítulo 10, versículo 13, me equivoqué. Vamos a ver aquí, dice así. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Dios y sus obras te llaman al arrepentimiento, no te tardes. El Señor nos ha dado gran oportunidad. ¿Cuántas veces yo he visto milagros tremendos y portentosos aún de enfermedades terminales y cómo las personas no experimentaron el arrepentimiento verdadero y se olvidaron del Señor? Esto aún Dios lo ha hecho. En este caso, en estas ciudades, cuando Cristo hizo grandes milagros y que no hicieron caso y no se arrepintieron. Recuerde que Nínive sí se arrepintió en la predicación de Jonás, pero recuerde que en la de Nahum no lo hizo. Lucas 13, 1 al 5, y vamos hasta allá a ver lo que dice la escritura. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos los hombres debemos practicar el arrepentimiento. Ni hay gente más pecadora, no son más culpables. Sin arrepentimiento, fíjese bien, todos pereceremos igualmente. Yo te invito a buscar el arrepentimiento verdadero y no volver al pecado. No vuelvas al pecado. Muy bien, ahora vamos a ver Lucas 15, 7 y 8. Y dice la escritura así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El 10, perdón. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el alto valor del arrepentimiento, es mostrado en el cielo y delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjese bien, en comparación de 99 justos. Ya estamos ahí, 99 justos. Y si hay uno que se arrepiente, el alto valor del arrepentimiento mostrado en el cielo y delante de los ángeles es impactante. Y hoy debiéramos estar también, como vimos ahí al empezar en Lucas 24, 47, que también prediquemos el arrepentimiento a todas las naciones. Lucas 16, 30. Y vamos hasta allá a leer la escritura. Y dice: entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El arrepentimiento es exclusivo para esta tierra y para cuando estás en vida. Hechos 2, 38. Nos vamos hasta allá para que estamos aprendiendo muchas cosas muy hermosas. Y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro entendió el mandato de Jesús, que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y así lo hizo en su primer sermón, en su primer mensaje. Después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y de haber recibido ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, las maravillas y magnificar, dio testimonio como el Señor había dicho a todos los que recibieran el poder de Dios, iban a dar testimonio. Los primeros convertidos recibieron perdón de pecados a causa de arrepentirse, y no solo ellos, sino que recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19.
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento te acerca a Dios. Los pecados son borrados, dando lugar a la sangre de Jesucristo y a la presencia del Señor. Hechos 17:30, vamos hasta allá. Y esto es para que algunas cosas te queden claras en tu corazón de la importancia y del valor del arrepentimiento. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento se vuelve un mandamiento a todos los hombres, y nada más a los judíos, nada más en Jerusalén, no, en todo lugar, hasta lo último de la tierra, en todas las naciones. Hechos 26:20, vamos hasta allá. Y dice la Escritura, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra judea y a los gentiles. Fíjense bien, también Pablo lo entendió y usted lo está entendiendo, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay que anunciar a todos y a cada uno que se arrepientan verdaderamente y no vuelvan al pecado, tal como dice aquí. Conclusiones. Vamos a ver. Si hay pecado, debe de haber arrepentimiento. Ese es el asunto. Como yo dije, es una puerta abierta porque seguimos lamentablemente pecando y no hemos dado lugar al arrepentimiento único y definitivo y verdadero. Pero vamos a ver, 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. ¿Qué le dice Pablo en la segunda carta a la iglesia en Corinto? Pero cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Mire bien, le está hablando a la iglesia de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¡Wow! Pesado. Y era razonable, Corinto era un puerto y era un lugar donde había mucha prostitución y muchos degenere, y que pues estaba esa diosa que tenía que ver con las cuestiones carnales y sexuales, y dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dios tenga misericordia. Si hay pecado, debe de haber arrepentimiento. Es una puerta abierta. Esto no debiera de suceder en el cristiano que experimentó el arrepentimiento verdadero. Vamos a conformar aquí mismo en 2 Corintios 5:17, que les dice Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si desde el momento que aceptamos y recibimos a Cristo Jesús, nos arrepentimos total y definitivamente y verdaderamente, todo nuestro pasado pecaminoso ha sido borrado, limpiado, todo. Hay nueva vida de continuo. Ya no es necesario volver a arrepentirse si andamos en luz, pero hay que andar en luz y no volver al pecado. Eso es muy duro para todos, incluyendo para mí. Primera de Juan, capítulo 3, porque este es el objetivo de este mensaje, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No hay práctica de pecado a todo el que es nacido de Dios, en razón de que la simiente de Dios permanece en él. Aquí voy a decirles algo. Estudiando acerca de este tema, me encontré que en los 3 sinópticos y en las cartas, aún en el Apocalipsis, se usa el término como verbo arrepentirse y como sustantivo o nombre arrepentimiento. Pero el apóstol Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en Primera de Juan, como carta a la Iglesia Universal, y en segunda y tercera, no cita el arrepentimiento ni una sola vez. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que para él el nacer de nuevo hablaba de un arrepentimiento único, definitivo,
verdadero. No es necesario para él. Si naces de nuevo, si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Si naces de nuevo, como dice aquí el versículo 9, ahora lo entenderá usted, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya no hay práctica del pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede, pero pecamos. ¡Wow! Dios tenga misericordia de nosotros. Pero el pensamiento de Juan era, no necesito arrepentirme de continuo. No necesito, como se le está diciendo a los corintios, que dejen la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia. No necesito esto, no necesito aquello, porque yo soy un nacido de nuevo y yo ya no practico el pecado. De modo que el que está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya el pasado ha sido cortado, ya no hay práctica de pecado, ya no voy a volver a la naturaleza pecaminosa, ya no voy a cometer con avidez pecados, pero no es así. Dios tenga misericordia, tenemos esa puerta abierta del arrepentimiento. Ahora que veremos finalmente. Apocalipsis 2:5 y con eso terminamos este mensaje. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este mensaje está dado a varias de las iglesias, excepto Esmirna y Filadelfia, no se les pide arrepentirse, pero a nivel de iglesia local, a nivel grupal, ¿sí? Si alguna iglesia local ha caído, hagamos memoria de dónde ha caído, o si alguna iglesia local hemos caído, hagamos memoria de dónde hemos caído, demos lugar al arrepentimiento, hagamos las obras que agradan a Dios. El arrepentimiento es válido y vigente hoy en día, en lo individual, en lo grupal, en lo nacional, entre las naciones. Si no nos apartamos del pecado, busquemos y acerquémonos a Dios permanentemente, porque Dios nos ha dicho que seamos luz a los hombres, que mostremos buenas obras. Oh, apartémonos pues del pecado, hermano, de tal manera que seamos luz a los hombres por nuestras buenas obras. Termino leyendo lo que ya he leído en otras predicaciones con otra aplicación. Mateo capítulo 5, versículo 16, y dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es aquel que ha tenido un arrepentimiento verdadero y no vuelve al pecado. Hay buenas obras. Las buenas obras nos salvan. Las buenas obras son resultado de un arrepentimiento que salva y de una fe en Jesús el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que somos salvos. Y de una fe que sabe que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y su palabra nos ha limpiado y el Espíritu nos ha purificado. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora, Señor, te alabo y te bendigo por esta palabra que ha tenido, Señor, una intención muy diferente, un propósito, la aplicación correcta del arrepentimiento y de ser posible que algún día nos dieras el que llegáramos al arrepentimiento verdadero y definitivo. Y que si esto fuera así, alguno que viene a Jesucristo pudiera entenderlo desde el principio de su inicio de su vida en Cristo Jesús y permaneciera como nacido de nuevo sin práctica de pecado, para que de esta manera no tenga que estar usando de este acto de misericordia, de amor y de gracia tuya, en donde nos das oportunidad de que si cometemos algún pecado nos arrepintamos. Pero, oh Señor, que el arrepentimiento no se vuelva, Señor, parte de la licencia para estar pecando. Peco y despeco. Peco y me arrepiento. Peco y me vuelvo a arrepentir. Peco y repito el mismo pecado y me vuelvo a arrepentir. Peco y vuelvo a repetir el mismo pecado. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y cuántas veces, y muchas veces. Señor, ten misericordia. Que no usemos el arrepentimiento para eso, como si fuera un trapeador. Perdónanos, Señor, como si fuera
algo con lo que nos pudiéramos estar limpiando, Señor, de continuo para asegurar la salvación. Sé que eres misericordioso y a la iglesia de Corinto le diste oportunidad. Y a cada una de las iglesias, excepto la de Esmirna y de Filadelfia, como grupo local les diste oportunidad. ¿Cuánto más lo seguirás haciendo? Te agradecemos, Señor, tu favor, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu compasión, tu piedad. Pero quisiéramos, Señor, nosotros tener un cambio y entrar al arrepentimiento verdadero y no volver a la práctica de pecado, sino a las buenas obras que alumbren a los hombres para que seamos luz en este mundo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Palabra fuerte y dura es esta, y difícil de alcanzar, pero bien has dicho que el camino es angosto y estrecho para alcanzar la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Ayúdanos a ser de esos pocos, en el nombre de Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, aquí estamos, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, y por la fe, en el nombre de Jesucristo. Tu pueblo necesita tanto. Oh Señor, hay pueblo tuyo que está en enfermedad continua. Hay enfermedades, Señor, que el hombre considera terminales, como la diabetes. Sana a nuestros hermanos que están en esa condición de enfermedad, en una enfermedad, Señor, que va minando poco a poco, como el Parkinson, como todas esas enfermedades, como el Alzheimer, Señor. Ten misericordia de los que han caído y se han fracturado, Señor. También, Señor, sánales en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia de los que, oh Señor, están en infecciones o en dolores o en inflamaciones o en hinchazones que han venido a su vida, que sienten incomodidad, que no funcionan ni sus aparatos, ni sus sistemas, ni sus miembros, ni sus órganos vitales y no vitales, ni sus membranas, ni sus glándulas, ni sus válvulas como debiera de ser, donde hay debilidad, donde hay falta, donde hay, Señor, en esta hora disfunciones, Señor, o formaciones, Señor, equivocadas, anómalas. Padre, ten misericordia, por amor a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo tenemos fe y queremos tener una palabra de poder en el Espíritu Santo y de autoridad en el nombre de Jesús, para que tú nos limpies, nos libertes, nos sanes, nos salvas. Sea, Señor, pronunciada por la fe lo que está escrito en tu palabra, como Jeremías decía: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Señor, sabemos que no merecemos nada, que es tu misericordia, como decíamos hace rato, y tu gracia, y tu amor, y tu compasión. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y si hay pecado, venimos en arrepentimiento, rogando el perdón de nuestros pecados, los confesamos, y te pedimos que nos limpies con tu sangre, porque así hemos vencido al acusador de nuestros hermanos, con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio, tu palabra. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y quita de nosotros toda enfermedad y toda dolencia, y sana a los enfermos, y saca a los hermanos que están en hospitales. Libértalos, Señor, y bendícelos. Así, Señor, te lo rogamos. Ahora, Padre, también tomamos autoridad, porque tú has dicho que nos unamos a la visión que tú diste acerca de Satanás y de su reino. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Hollaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y tú has dicho que el Dios de paz aplastará bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Padre, también tú has dicho que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera, y todos esos espíritus que quieren oprimirnos y que a través de pedimentos, sacudimientos, reclamos,
para actos conscientes o inconscientes, actos de hechicería y brujería y de cualquier acto del reino de las tinieblas, quieren venir a dañarnos, Padre, queden atados, reprendidos y alejados de nosotros. Y como tu palabra tiene promesa, y el Dios no perdonó a los ángeles que cayeron y que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para el día del juicio. Sean atados de pies y manos, amordazados esos ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos y echados a los abismos en el nombre de Jesucristo, porque así está escrito: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, conforme a tu palabra, también declaramos, Señor, que tu bendición será sobre nosotros. Oh sí, Señor, porque tú dices: atendedme a mí, atended a mi voz. Sí, si oyeres atentamente mi voz y guardares mis mandamientos en nuestro corazón para ponerlos por obra, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Oh sí, Señor, que nos alcancen tus bendiciones para todos estos días en el nombre de Jesucristo. Y tú bendigas el trabajo de nuestras manos, bendigas nuestra casa, nuestra entrada y nuestra salir, bendigas, Señor, nos pongas por cabeza y no por cola. Bendiga nuestra canasta y arteza de amasar nuestra alacena. Que no haya afán, Señor, de qué hemos de comer y qué hemos de beber. Que no haya afán de qué hemos de vestir. Que no haya afán de cómo hemos de transportarnos. Que no haya afán, Señor, de que tengamos un techo en que tú, Señor, nos permitas recostar nuestra sien. En el nombre de Jesucristo buscamos el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Gracias por tu bendición. Prospéranos en todas las cosas y como una alma prospera y tengamos salud. Amén, en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros. Y yo, como siervo de Dios, pongo el nombre tuyo sobre nosotros y tu palabra en el corazón, Señor. Ahora, Señor, gracias, Señor, por todo ello. Quedamos encomendados a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Que todas nuestras actividades, Señor, y nuestra entrada y nuestro salir, sea, Señor, con tu protección. Que tus ángeles nos sean ministros a favor de los herederos de la salvación. Que nuestro pie no tropiece en piedra, que nos guarde, Señor, en el nombre de Jesucristo sobrenaturalmente. Y bendigas todas nuestras actividades de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Sea todo esto hecho así en la tierra en los cielos. Amén.